Las debilidades de Peter Parker, o mejor conocido como Spider-Man, existen debido al amor que éste le tiene a sus seres queridos, los cuales son una parte fundamental de su humanidad, y esta lo hace un individuo mucho más humano, mucho más cotidiano, mucho más parecido a ti y a mí. Sin embargo, también lo convierten en un blanco fácil para sus enemigos, quienes a menudo se aprovechan de este vínculo emocional para explotarlo y utilizarlo a su favor. Aquí exploraremos cómo su amor por sus seres queridos puede ser una debilidad para este personaje, cómo se relaciona esto con nuestras vidas y qué no hacer en cada uno de estos momentos de debilidad. No te vayas sin ver el final del video, que tengo un gran regalo para ti. ¡Comencemos! Todos sabemos que Peter Parker tiene un corazón noble y lleno de amor por las personas que le importan. Esto lo hace susceptible a sufrir emocionalmente cada vez que sus amigos o sus seres queridos están en peligro. Sus enemigos conocen esta debilidad y la usan sin piedad, infligiendo dolor y sufrimiento en quienes él ama. Por ejemplo, en Spider-Man del 2004, Peter Parker enfrenta una profunda lucha interna al tratar de equilibrar su vida como superhéroe y su vida personal. Y cuando hablo de su vida personal, hablo de Mary Jane. Imagina a alguien que está profundamente enamorado de otra persona y que esta persona sufre una ruptura amorosa. Todos conocemos lo doloroso que puede ser. Esta vulnerabilidad emocional puede llevar a la persona a sentir tristeza, ansiedad y una sensación de debilidad. Esto demuestra cómo el amor puede hacernos sentirnos vulnerables y hacernos sentir pequeños, provocando desequilibrio en nuestro día a día. No reprimas tus emociones ni las evites. Evitar sentir el dolor o evitar enfrentar la situación solo hará que se prolongue tu sufrimiento. No te aísles ni te cierres a recibir apoyo emocional de tus amigos y familiares, ya que compartir tus sentimientos te ayudará a salir más rápido del agujero emocional en el que te encuentras. Los villanos de Spider-Man a menudo chantajean a Peter para conseguir sus propósitos. Saben que él hará cualquier cosa para proteger a sus seres queridos, incluso si eso significa descuidar su propia seguridad o incluso seguir órdenes. Por ejemplo, en Spider-Man Homecoming del año 2017, Peter se encuentra en una encrucijada con el villano Vulture. No sé si recuerdas cuando Spider-Man empezó a hablar con Vulture en el vehículo, justo cuando dejaron a la novia de Spider-Man frente a la fiesta de graduación. En este momento, Vulture volteó con una pistola en la mano, amenazándolo de que si no se detenía y seguía involucrándose en los negocios, Vulture iba a matar a Spider-Man e iba a matar a sus seres queridos. Ahora, ¿cómo esto se podría traducir en algo de la vida cotidiana? En situaciones de conflicto familiar, una persona podría utilizar estos lazos emocionales para manipular a otras, como por ejemplo amenazar con retirar su apoyo emocional o incluso alejarse y desaparecer de su vida. Esto ilustra muy bien cómo el chantaje emocional puede suceder perfectamente en un ambiente familiar. Cuídate de ellos. No cedas ante las tácticas del manipulador. Nunca cedas ante el chantaje emocional. Nunca debes sentirte culpable por poner límites o defender tus propios intereses. Evita reforzar el comportamiento manipulador de la persona frente a ti. Si es muy recurrente estos actos, trata de encontrar ayuda emocional con algún profesional o un apoyo emocional con otro familiar tuyo. En situaciones críticas, Spider-Man tiene que tomar decisiones morales muy difíciles. En ocasiones debe tomar decisiones imposibles, como elegir entre salvar a un amigo o evitar una catástrofe mayor. Estos dilemas pueden hacer que se afecte profundamente su salud emocional y mental. Un ejemplo de esto es en Spider-Man No Way Home del año 2021. Peter tiene que tomar una decisión crítica, ya que está en sus manos el futuro del multiverso, pero también que afectarían a sus seres queridos. Imagina que un empleado enfrenta un dilema moral muy fuerte en su trabajo, donde debe elegir si seguir las políticas de la empresa o defender a un empleado o un amigo que está siendo tratado injustamente. Este conflicto moral surge por el amor que le tiene a su amigo y la lealtad que tiene por la empresa. Nunca tomes decisiones emocionales ni decisiones precipitadas, basadas únicamente en la presión emocional o el conflicto. Evita actuar en caliente y en lugar de ello, tómate el tiempo necesario para reflexionar sobre tus propios valores y considerar todas tus opciones. No te dejes llevar por la culpa o la manipulación emocional al tomar decisiones importantes. Estos dilemas nos recuerdan que el amor y las relaciones humanas son un componente fundamental en la vida, llenos de altibajos y desafíos. Sin embargo, también nos inspiran a ser valientes, a tomar decisiones basadas en nuestros valores y a encontrar la fuerza interior para hacer justicia, proteger
y cuidar a nuestros seres queridos, sin importar las adversidades que enfrentemos. Si te gustó todo este contenido, tengo un gran regalo para ti. Si tienes problemas para generar dinero en tu vida, en la descripción del video encontrarás un link que te llevará a mi comunidad de Telegram, y arriba en el mensaje fijado encontrarás un entrenamiento gratuito que te ayudará a eliminar con 3 sencillos pasos muchas creencias limitantes que te impiden ganar más dinero. Dale click, que no hay nada más barato que lo que es gratis. Y esto ha sido Madi, un canal dedicado a entregarte información para tu crecimiento personal y tus finanzas. Sin más, hasta la próxima.